El honor y el privilegio de estar con ustedes es mío. Hace mucho tiempo los pastores de aquí deseaban que estuviéramos, pero el Señor tenía otros planes y tampoco pensábamos que era hoy. De manera que esto fue de una manera sorpresiva. Quiero traerles saludos de la Iglesia Bautista Bíblica del 3 de la Green en Lawrence, Massachusetts. Nosotros oramos por ustedes los miércoles y también estamos muy agradecidos de habernos prestado al pastor Elvis Sena a estar con nosotros, pero estamos tristes a la vez porque hace mucho que no nos los prestan. Y cuando yo venía, le dije a mi esposa, yo le voy a decir al pastor Elvis y al pastor Zavala que no hay razón para no ir por lo menos 2 veces al mes allá, porque esto es muy rápido aquí, entonces llega una vez. Nosotros llegamos una vez. De manera que estamos muy agradecidos porque han sido de beneficio para nosotros espiritualmente y les amamos y hemos estado orando para que el Señor venga y se manifieste entre nosotros en esta hora. Y quisiera que por favor inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición de nuestro Dios. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios único y verdadero, a ti, solo a ti sea la gloria. Gracias por concedernos sentirnos como en el cielo en esta hora pasada, cantando y alabando tu nombre, dándote a ti el honor, la gloria, porque solamente a ti pertenece. Gracias por tu muerte en la cruz. Te damos gracias ahora por este momento en el cual venimos a oír tu voz. Prepara nuestros corazones, que una porción especial de tu Espíritu se derrame entre nosotros, para que tu poder venga y conceda convicción de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleve a nosotros a conocer algo más del poder de tu palabra. Oh Señor, examina nuestros corazones y ve si hay en nosotros caminos de perversidad y guíanos en el camino eterno. Ven y ayúdanos, Señor. Te suplicamos estas misericordias, pidiéndote que te acuerdes de tu siervo, sus debilidades y pecados, que no sean un obstáculo para que tu palabra venga con gracia y sabiduría. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero en este tiempo compartir con ustedes el Salmo número 139 y los versículos 23 y 24. Dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La versión de las Américas dice de la siguiente manera: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. He aquí una oración necesaria para todos los hijos de Dios. El contexto general del Salmo 139 nos habla el salmista sobre la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios está en todas partes. No tengo el tiempo ahora para leer estas cosas pero ustedes pueden leer en sus casas este salmo entero y pueden ver allí cómo el salmista alaba la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, cómo el salmista alaba la creación de Dios. Y después que el salmista trae todas estas cosas delante de Dios, Él se humilla y nosotros lo vemos humillado y dice:
Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esta palabra escudriñame, el diccionario de la Real Academia Española la define como examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. ¿Y qué es lo que está pidiendo el salmista? Su petición es que Dios escudriñe su corazón, que Dios pruebe su corazón y que conozca cuáles son aquellas inquietudes que el salmista está llevando a cabo. La razón de la petición del salmista en el versículo 24, él dice que él quiere que Dios conozca si en él hay camino malo, camino de perversidad. Pero inmediatamente podemos decir que esto no es para que Dios lo sepa, porque antes de esto él está diciendo que Dios lo sabe todo. En el versículo 2, por ejemplo, y en el versículo 4, él dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. De manera que él no le está pidiendo a Dios que mire su corazón y que lo pruebe, porque Dios no sabe lo que está pasando. No, el propósito del salmista era él conocer su propio corazón y que fuera Dios que le hiciera saber cuáles eran las intenciones de su corazón. Era para él mismo conocer más íntimamente su corazón. Ve, oh Dios, si hay en mí camino malo, camino de perversidad. El salmista no quería guardar en su corazón ningún pecado. Y tú y yo debemos también tener este mismo sentir del salmista. No querer tener ninguna maldad en nuestros corazones. Amén. Este hombre se entregaba a tratar con todo deseo, con toda pasión secreta que se despertara en él. Y conociendo él lo engañoso que era su corazón, clama a Dios para que por su espíritu y su penetrante palabra le haga conocer aquellos pecados que le eran ocultos, tal y como él también dice en el Salmo 19, verso 12, y él hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Oh Dios, líbrame de los errores que me son ocultos. Pero hay un ruego final en estos dos versículos. Él dice: y guíame en el camino eterno. Amén. Este hombre estaba humillado en oración delante de un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios que toda la tierra está llena de su gloria. Él sabía delante de la majestad de la presencia de aquel de quien él estaba presente, y él dice: oh Dios, guíame por un camino eterno, porque el salmista conocía la maldad de su corazón. Él quería perseverar hasta el fin. Él quería ser un hombre íntegro y santo que permaneciera en el camino de la santidad hasta irse con el Señor para estar con Él para siempre en los cielos. Él no quería que nada le estorbara este camino. Pero había algo en el corazón de él que él estaba pensando que podía desviarlo. En esta ocasión quiero considerar varias cosas en las que estaremos mirando algunas enseñanzas que se desprenden de este salmo. Y en primer lugar quiero compartir con ustedes que debe ser tu interés y el mío saber si estamos viviendo en algún pecado. Lo voy a repetir. Debe ser como creyente tu interés y el mío si tú y yo estamos viviendo en algún pecado. Y estamos hablando de un hombre que guardaba su corazón.
David era un hombre que guardaba su corazón, y yo voy a tratar de demostrarlo trayendo una serie de salmos que él escribió y que nos revelan qué había en el corazón de este hombre y cómo él cuidaba su corazón. Por razones de tiempo lo voy solamente a mencionar. En el Salmo 12, verso 2, dice David: habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Este hombre podía notar en los que estaban a su alrededor que habían algunos que hablaban con falsedad. Habían algunos que hablaban haciendo alabanzas afectadas. Esto es lo que quiere decir lisonjas. Hacer una alabanza afectada. Voy a poner un ejemplo de qué es una alabanza afectada. Déjame ver si me llega a la mente rápido. Una hermana le dice a otra hermana: qué bien te queda ese vestido. Y por dentro dice: si ella se mirara al espejo, no se lo pusiera. Eso es una alabanza afectada. Eso es una lisonja. De manera que David se cuidaba de hacer esto. Cuando él dice ahí que él se cuida de hacer esto. Pero el Salmo 15, verso 2, nos habla, el Salmo 15, verso 2 nos habla: el que anda en integridad y obra justicia y que habla verdad en su corazón, ese es el hombre, esa es la mujer que Dios mira. El Salmo 16, verso 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 17, verso 3: tú has probado, oh Dios, mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Este hombre cuidaba su corazón. El Salmo 24, verso 4 también él dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, ese es el que me adorará en mi casa. El Salmo 26, que es un salmo paralelo a este salmo que estamos tratando, dice: examíname, escudriñame, oh Señor, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Este es un hombre que está tratando con su corazón. Este hombre conocía que sobre toda cosa guardada él tenía y debía cuidar su corazón. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Entiendes esto, hermano? Nuestro corazón es perverso y engañoso, y poquito a poco nos puede llevar a situaciones que no glorifican a nuestro Dios. El Salmo 27, verso 8, por ejemplo, dice: cuando tú dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, oh Señor, buscaré. Sin embargo, aunque el salmista guardaba su corazón, él no confiaba en su corazón. Él se examinaba a sí mismo, se escudriñaba él mismo, pero él sabía lo fácil que era equivocarse en esta tarea tan importante. Por lo tanto, él sabía que por tal razón de seguro había estado perdiendo de vista ciertas aptitudes, ciertas pasiones e inclinaciones pecaminosas que solo Dios conocía. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él corren los manantiales de la vida. De ahí que David clama a Dios y le ruega que sea él que lo escudriñe. Escudriñame, oh Dios. Este hombre habla con urgencia. Este hombre habla con vehemencia. Este es un hombre que está hablando con sinceridad de corazón. Este es un hombre que está puesto de rodillas, oh Dios. Tú lo sabes todo. Yo estoy desnudo delante de tu presencia.
ten misericordia de mí, escudriña mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Por su urgencia, Él da a conocer lo sinceramente interesado que Él estaba de realmente saber qué pecados Él habría estado cometiendo sin darse cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿qué específicamente debe interesarte a ti y a mí en cuanto a nosotros y el pecado? Ahí es que voy a entrar ahora. ¿Qué te tiene que interesar a ti y qué me tiene que interesar a mí con relación a mi pecado? Debe interesarte saber si todavía somos esclavos del pecado. Pastor, pero usted está en una iglesia evangélica que se convirtieron a gente. Que hace mucho, hay gente que tiene 20 años convertido y 30 años, pastor, ¿y cómo te viene a decir que yo tengo que interesarme en saber si todavía soy esclavo del pecado? Posiblemente eso mismo dijeron los hermanos en Corinto cuando Pablo se lo dijo. Posiblemente. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y en su segunda carta le dice a los corintios en el capítulo 3. Vamos allá, por favor, porque a mí me gustaría. Segunda a los Corintios, capítulo número 13. El apóstol Pablo aquí está tratando y defendiendo su ministerio apostólico que ellos habían puesto en duda. Y él le dijo en un momento, ustedes son mi carta de recomendación. Bueno, en el capítulo 13, verso 5, él le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo? Pero él escribe esta carta a los hermanos que están en... ¡Oh! Y él lo tenía ahí enfrente. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Por eso es que el salmista está cuidando su corazón y hace tratos directamente con Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos hablar, hermanos, a nuestras almas, preguntar a los que están cerca de nosotros, ¿estás tú viendo algo que me está desviando de la verdad? Nuestras esposas son buenas para eso. Pero hermana, tu esposo también es muy bueno para eso. Sí, porque creían como que yo iba a dejar ahí. Hermanos, nosotros como hermanos y como cuerpo de Cristo en la iglesia, todos debemos cuidarnos con eso. Todos debemos cuidarnos con eso. Pero no solamente debe interesarnos saber si todavía somos esclavos del pecado. Debe interesarnos saber también si estamos viviendo en algún pecado. Así mismo. Me gustó ese. Ya yo me siento más tranquilo. A todo creyente le incumbe saber si está satisfaciendo alguna pasión pecaminosa, sea en práctica o en pensamiento, o si como patrón ha estado omitiendo algún deber, o si nos dedicamos a alguna práctica o comportamiento para lo cual no tenemos el apoyo de las Escrituras. Es muy fácil desviarse. Hay curvas que usted la toma y usted no sabe que es una curva
y va en la curva y va, y cuando viene a ver le está dando la vuelta, pero usted ni cuenta se da. Así es cuando nos estamos desviando. Por eso hay que venir a Dios con un corazón sincero y honesto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero además de eso debe interesarnos también el saber si hemos estado cometiendo algún pecado, y aunque lo sabemos, no hemos estado tratando el asunto bíblicamente. ¿Puede, pastor, un cristiano estar haciendo esto? Claro que sí. Hay lo que se llama el acallar la conciencia. Ay, pero no es tan malo. Fulano hace cosas peores y comienza a... Nosotros debemos indagar para ver si hay en nosotros algún camino malo, sea por principios incorrectos o por una noción equivocada en cuanto a algún deber que nosotros tenemos que cumplir delante de Dios y aún a veces delante de los hombres. O si por nuestra falta de cuidado y descuido en el velar hemos estado ofendiendo a Dios en algo. O si en alguna actividad hemos estado comportándonos muy por debajo de la dignidad de un hijo del Dios Altísimo. Esas cosas deben interesarnos. Tú eres y yo soy un hijo del Dios Altísimo. Hijos del Rey. Nuestro comportamiento debe ser como los hijos del Rey. Amén. A donde quiera que lleguemos, amén, debe conocerse: este hombre, esta mujer es distinto de los demás hombres y mujeres. Amén. Ahora, una pregunta que quiero hacer aquí: ¿por qué es que debe interesarnos tanto saber si estamos viviendo en algún pecado? ¿Por qué? Por dos razones, a saber. Porque si estamos cometiendo algún pecado, aún sin nosotros saberlo, estaremos deshonrando a Dios. Y en segundo lugar, porque si estamos cometiendo algún pecado, aún sin nosotros saberlo, le estaremos haciendo mal a nuestras propias almas y a los que nos rodean. No es tan fácil el pecado. Entonces hemos visto que a todos debe interesarnos saber si estamos viviendo en algún pecado, y que muchos, y en segundo lugar, y vimos también algunas razones por las que debe interesarnos saberlo. Ahora, esto es algo que al mismo salmista le podía ser muy difícil saber, porque hay veces que podemos estar cometiendo un pecado y no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta, pastor? Eso viene a traernos a nuestro segundo punto. Porque muchos cristianos viven en pecado y no se dan cuenta. Y yo quiero venir a despertarte hoy. Y a despertarme a mí también. Esta es una triste realidad que a todo creyente le afecta. Cualquiera de nosotros en un momento dado o aún por cierto tiempo en nuestras vidas podemos estar cometiendo un pecado sin percibirlo. El salmista estaba claro con estas cosas. Y el salmista era un hombre del cual Dios mismo dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. De manera que aquí no estamos hablando de cualquier hombre. El Señor nos ha enseñado claramente en su palabra lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros no debemos hacer. Amén. Lo que está permitido y lo que está prohibido. Nos lo dice por medio de su palabra cuando la leemos. Nos lo dice cuando nos la están predicando y aplicando a nuestra conciencia como estamos haciendo ahora. Amén. De modo que el que nosotros no nos demos cuenta de si estamos pecando en algo, la mayoría de las veces no es realmente por falta de luz o conocimiento. Entonces la pregunta es: si conocemos la palabra de Dios, si profesamos la fe, ¿por qué es que aún así podemos encontrarnos viviendo en algún pecado y no darnos cuenta? Por varias razones también, entre las cuales están las siguientes.
Primero, por la naturaleza engañosa del pecado mismo. El pecado nos engaña, hermanos. El pecado de por sí tiende a oscurecer la mente y la conciencia. Esta es una de las razones por las que es difícil detectar algunos de nuestros pecados. A veces tenemos ciertas motivaciones que son para nosotros ensalzarnos. Pero como es en la iglesia, pasa inadvertido. Pero tú lo que andas buscando es gloria para ti. Y eso nada malo, Dios lo ve. Por eso es que hay que ponerse de rodillas. Mucha gente haciendo muchas cosas y quiero hacer esto y quiero servir. Pero ven acá, ¿cuál es tu motivación? Cuando Dios quiere que un hombre sirva, una mujer sirva en la iglesia, Dios le pone el servicio. Entonces está tranquilo, está tranquila. El pecado, por un lado, tiende a ganarse nuestra voluntad, nos engaña de tal modo que con nuestra voluntad nos vemos dando nuestra aprobación a cierta clase de conducta que antes no le dábamos, que antes la rechazábamos. Y cuando esto sucede, lo que es desagradable a los ojos del Señor, nosotros lo vemos como algo que no es en sí tan malo. Y el peligro está en que una vez nuestro pecado se apodera de nuestra voluntad, la mente tiende a prejuiciarse. Hermano, lo que yo estoy hablando es un asunto muy serio. Y que te pasa a ti y me pasa a mí. Nuestra percepción espiritual tiende a opacarse de modo que no detectamos el mal que estamos cometiendo, y si lo vemos, por lo menos no a la magnitud que debiéramos verlo. Y lo minimizamos. Voy a poner un ejemplo. Si un individuo ha estado albergando envidia en su corazón contra alguien, una muchacha, un muchacho, lo que sea, mientras más envidia a esa persona, más y más se irá adaptando a ese pecado y más le dará su aprobación. Si no trata con ese pecado, poco a poco se endurece y sigue odiando y ni mente le da. Mientras más un individuo odie a otro, más se convencerá de que tiene razón justa para sentir tal odio. Mientras más un individuo se entrega a deseos carnales, más placenteros le parecerán. Más creerá que tiene excusa para entregarse a su pecado. Hay cosas que están prohibidas para ti y para mí, verla y oírla, verla y oírla, y pensarla también. Prohibida. De manera que cuando te llegue eso, mátalo inmediatamente. Hacer morir las obras de la carne. Tienes que asesinar eso. O sea, esto no es un juego, eso es acabar con eso. No juguemos con esto, amados hermanos. En otras palabras, mientras más prevalecen estos pecados en nosotros, mucho más propensas serán nuestras mentes en tolerarlos y aceptarlos. Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tú tienes que hacer algo. Dios es soberano, tú eres responsable. Despojaos del viejo hombre. Esto le puede pasar tanto a un impío como a un creyente verdadero. Cuando yo levanto la voz, no crean que estoy bravo. Que a veces hago un énfasis que, perdón, debo hacerla, hago un énfasis porque es que quiero, y esto yo me lo aplico a mí, hermanos, y quiero que esto llegue hoy a esta congregación. Amén.
Sí, hermanos queridos, cualquiera al sentirse fuertemente inclinado a cierta práctica, por más que le perturbe su conciencia, se la ingeniará para encontrar en sus mentes los argumentos que le callarán la boca a su conciencia. Y así se convencen de que lo que están haciendo no es tan mal. Y el diablo sabe cómo decirte que no es tan mal. Y tu propio corazón sabe decirte, eso no es tan mal. Cualquiera puede caer en esto fácilmente, amados hermanos, porque a los seres humanos no nos gusta condenarnos a nosotros mismos. Tenemos la tendencia a defendernos, a justificarnos en lo que hacemos. De ahí que cuando no queremos dejar algún pecado, le ponemos otro nombre, le cambiamos el nombre. Por ejemplo, un hombre o una mujer que tiene problemas con la avaricia y la codicia, es que yo soy prudente. Es que la prudencia me manda, no, es que chequea, es que puede ser que tú estés guardando más de la cuenta y es avaricia que hay en tu corazón. Tienes que tener cuidado con eso. No, la prudencia me manda. Tienes que tener cuidado. No, es que yo soy un buen administrador o una buena administradora. Tienes que tener cuidado. Está bien que lo sea, pero que tenga cuidado. Ponte a pensar en eso. El hombre tiene la tendencia a ajustar sus principios a su conducta en vez de ajustar su conducta a los principios. Nosotros tenemos que ver la conducta para buscar los principios y adecuarla a los principios establecidos en la palabra de Dios. Es que no queremos escuchar la voz de nuestra conciencia cuando hacemos lo que no debemos, pero sí luchamos por lograr que nuestra conciencia se acomode a nuestra mala conducta. Ahí sí. Esta es una tarea, amados hermanos, de conocer nuestros pecados. En esta tarea de conocer nuestros pecados se dificulta por la naturaleza engañosa del pecado mismo. Por eso se nos hace el solemne llamado en Hebreos 3, 12 y 13, por favor, vamos allí. Hebreos capítulo número 3. Versículo número 12. Dice la palabra de Dios, mirad hermanos, es a hermanos que nos está hablando. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. Y dice también Proverbios capítulo 21, verso 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor sondea los corazones. Jeremías capítulo 17, verso 9, ustedes conocen ese texto, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón es malo, es perverso. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Esto es lo que está haciendo David, con sabiduría, venir en oración delante de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Amén. Pero no solamente por la naturaleza engañosa del pecado, sino también por la costumbre de ver a otros cometiendo el mismo mal. Nos acostumbramos al pecado. Especialmente cuando vemos a personas a quienes tenemos en alta estima, tenemos la tendencia a no ver tan malo lo que nosotros sabemos que es pecado.
Pero al exponernos a los malos ejemplos, poco a poco va embotando nuestras conciencias. Se van cauterizando nuestras conciencias, se van endureciendo nuestras conciencias. ¿Cómo podemos nosotros entonces saber si estamos viviendo en algún pecado? ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en algún pecado? Ya he hablado de lo difícil que es el uno darse cuenta de ciertos pecados en nosotros mismos y vimos por qué se dificulta esta tarea. Pero por más difícil que sea, no es imposible de descubrir siempre y cuando uno use los medios establecidos por Dios en su palabra. Hay medios que Dios establece para que nosotros podamos ver, comprender y aplicar la verdad para trabajar con nuestros pecados. Hay medios de gracia. De modo que no hay necesidad de que tú y yo tengamos que vivir en pecado con toda la luz que tenemos de la palabra de Dios. Si nosotros sinceramente queremos que Dios nos escudriñe, que Dios nos pruebe para darnos a conocer si hay en nosotros camino malo, debemos ser diligentes en tratar de conocer tal realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo en algún pecado? Para poder saberlo, debemos esforzarnos para conocer bien la voluntad revelada de Dios. Esta es la regla. La voluntad revelada de Dios. Dios nos ha dado una regla de conducta bien clara para nosotros conocerla. La palabra de Dios. Cuando tú abres esto, tú estás hablando con Dios y estás oyendo a Dios. Amén. A veces yo creo que no se ha entendido bien lo que es esto. A veces pienso, pero se habrá entendido que cuando tú te acercas al Señor y la importancia de tener un devocional privado y la importancia de venir aquí con un corazón preparado para escuchar a Dios hablándonos a la conciencia, a veces pienso que no hemos entendido lo que verdaderamente significa la palabra de Dios en nuestras manos con nuestro propio idioma. ¿Cómo yo sé entonces el pecado? En conformidad con esta regla de práctica. Romanos 3:20 dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si no conozco la ley, voy a pensar que no estoy pecando. Por eso es que el salmista, consciente de sus debilidades, se arrodilla delante de Dios y le dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese es el deseo profundo que debe haber en nuestros corazones. Mientras más conocemos la palabra de Dios, mientras más conocemos su voluntad para con nosotros, para nuestras vidas, más fácilmente sabremos si en algo le estamos ofendiendo. Dios no va a tomar superficialmente el que nosotros andemos en desobediencia por nuestra ignorancia deliberada. Tu ignorancia deliberada no es una excusa para delante de Dios. Tú tienes que buscar conocer la verdad de Dios para ti y para tu vida. Amén. Y de rodillas debes pedir, Señor, enséñame tu palabra. Yo quiero hacer tu voluntad, sea como esposa, sea como madre, sea como trabajadora, sea como hombre, como el esposo, como el pastor. Todos nosotros debemos rogar al Señor para que Él nos enseñe la verdad, para nosotros vivir vidas que den gloria a su nombre. Amén. Pero otra cosa que debe conocer, aparte de conocer profundamente la palabra de Dios, es que tú tienes que conocerte a ti mismo. Tú tienes que conocerte a ti mismo. Tú tienes, y yo también, ciertas propensidades a ciertos pecados que tú eres el que lo sabe y Dios. Yo no lo sé, yo conozco los míos.
Entonces tú tienes que conocerte a ti mismo, tú tienes que conocerte a ti misma, para que entonces tú puedas buscar la ayuda en la Escritura, o si es necesario donde el pastor, para que te ayuden con tu área que tú estás luchando. Hay pecados peculiares con los cuales nosotros estamos tratando y trabajando. No te pierdas con eso. Ni lo ponga en un rincón. No, trata con eso. Finalmente, un punto de aplicación, y con esto voy a concluir. Hagamos de esta oración nuestra oración. Hagamos de esta oración algo propio de nosotros, un examen. Hoy celebramos la mesa del Señor. Hoy celebramos su cuerpo partido y su sangre derramada, y me gocé estando con ustedes. Es un momento de llegar aquí, habiéndonos examinado antes de llegar aquí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es una oración que ciertamente demanda mucho de nosotros. No es una oración a la que podemos darnos el lujo de esperar en Dios y no hacer nada, sino es una oración en la que tenemos que involucrarnos diligentemente, estudiando la palabra, examinando la palabra en nuestros corazones. Por eso es que debemos leer la Biblia con corazones honestos y sinceros, dispuestos a que la luz de la palabra nos revele nuestra corrupción. Y prestemos atención cuando Él responda a esta oración. Cuando tú ores, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Espera la respuesta de Dios. No te duermas. No te duermas, porque de varias maneras Dios te va a mandar la respuesta. Y concluyo diciendo que por medio de pruebas y aflicciones, Dios nos escudriña y nos prueba. A veces perdemos de vista lo que nos está enseñando Dios a nosotros mismos, porque estamos demasiado afanados por salir de la prueba. ¡Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Esa no es la oración. No es hasta cuándo. Dame sabiduría para que tus enseñanzas vengan a mí y se forme el carácter de Cristo en mi vida a través de esta prueba y de esta aflicción. Que yo pueda parecerme cada día más al Señor Jesucristo. Y concluyo con el párrafo 5 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 sobre la providencia. Escuchen y voy a dejarlo hasta aquí. Dice este párrafo: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de corregirles de sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción, para humillarlos y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo, y para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Termina la cita. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo en el cual tú has hablado a nuestras almas. Oh Señor, sé propicio a nuestras debilidades. Perdona nuestros pecados y concédenos tu gracia para nosotros vivir fortalecidos en ti, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. A ti sea la gloria
en tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.